Bien, y después de estudiar el romance como la primera manifestación de la poesía en español, en castellano, pasamos ahora a una época muy interesante de la historia y de la literatura del mundo hispano y de Iberoamérica, que se conoce como el siglo de oro español. Las fechas de ese siglo de oro, que realmente no es un siglo, son casi 2 siglos, pueden tomarse como a partir de la conquista, del descubrimiento de América, de la expansión de España en el continente americano y también la expulsión de los moros en la península, 1492, hasta alrededor de la mitad del siglo XVII, 1650. Es decir, realmente son más de 150 años que se conocen como el siglo de oro español. Noten la relación entre ese siglo de oro en el arte y el siglo de oro en, la, en la historia. Es decir, va paralelo a la expansión y la consolidación de España como un imperio. Hay un gran ingreso de riquezas a la península España, provenientes del oro de América, de todas las riquezas que se extrajeron de América, muchas veces con el uso de la violencia. Y esa prosperidad económica en España obviamente se tradujo también en un mayor respaldo y patrocinio para los artistas, para los pintores, para los escritores, para los dramaturgos. Y entonces encontramos en un periodo de tiempo relativamente breve el surgimiento de grandes artistas, de un movimiento artístico excepcional en España que no se ha repetido, que no lo hemos vuelto a ver, y que representa figuras de la pintura como Diego Velázquez. Aquí vemos un fragmento de su famosa pintura Las Meninas, que siempre se ha considerado un ejemplo de un arte que rompe con modelos tradicionales y que involucra entonces diversos niveles de interpretación. Aquí, por ejemplo, está la presencia del artista dentro de la pintura. El hombre a la izquierda con el pincel en la mano es Velázquez. Se supone que está pintando a los reyes y que se reflejan en un espejo que hay al fondo. Y varios de los personajes están mirando, es decir, nosotros como espectadores nos volvemos el centro de la pintura. Esa es una de esas innovaciones que cambian para siempre el arte, y que lo hizo Diego Velázquez en la pintura y que lo hizo Cervantes en la literatura, con ese juego que se da en el libro El Quijote, con manuscritos, historias dentro de historias y una serie de niveles narrativos que rompen con una manera de contar historias mucho más simple que existía hasta ese momento. De hecho, se considera que El Quijote es la primera novela moderna, porque lo que está ocurriendo durante esta época es el cambio de estructuras sociales, de estructuras económicas. Hasta ese momento, eh, digamos que el mundo todavía vivía bajo las leyes y las costumbres de la Edad Media, y con la expansión del Imperio Español, con el ingreso del oro como factor económico, con la consolidación de fortunas que no están asociadas con la realeza, con la nobleza, entonces entramos ya en una nueva época, que es en cierto modo la precursora de estos tiempos que vivimos, de estos tiempos que hoy en día justamente están siendo transformados dramáticamente por una enfermedad.
Y en esa época del siglo de oro tenemos entonces también muchos poetas. Allí a la derecha están los nombres de poetas que estudiaremos: Garcilaso de la Vega, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. El misticismo y las órdenes religiosas tendrán una presencia muy importante en el siglo de oro, casi que para equilibrar esa irrupción del materialismo y de la riqueza económica que vienen con los productos de América. Tenemos a Luis de Góngora, a Lope de Vega, a Francisco de Quevedo, grandes exponentes del siglo de oro. Y también incluimos a Sor Juana Inés de la Cruz, porque no debemos olvidar que, aunque Sor Juana nació y vivió en México, México para la época que estamos estudiando era también parte de España, era una extensión del Imperio Español, era el virreinato de Nueva España. Entonces también Sor Juana Inés de la Cruz se considera una autora representativa del siglo de oro español. Y el primer autor al que nos referimos es Garcilaso de la Vega, que vivió entre 1501 y 1536, era un soldado, murió en batalla, era un hombre vinculado con las clases nobles y es uno de los primeros autores españoles cuyo nombre identificamos y asociamos con una obra. Recordemos que los romances eran en su mayoría anónimos, que se transformaban de una persona a otra y de una generación a otra, y era más bien una obra colectiva. Pero con la transformación económica, social que se deriva de la conquista, de la introducción del oro como moneda, como un elemento más dentro de los procesos económicos, obviamente surgen nuevas riquezas, nuevas fortunas, algunas de ellas no están asociadas con la nobleza. La burguesía emerge cuando hay mucho comercio y en ese contexto también aparece la idea de la autoría en asuntos de arte. Entonces asociamos a Garcilaso con esos sonetos que escribió y que tienen como elemento común, muchos de ellos, la frustración amorosa, el amor imposible, que, como lo mencionábamos al hablar del amor cortés, es uno de esos temas recurrentes desde el siglo XI-XII en Europa, ese amor imposible que está muy claramente expresado en la historia de Tristán e Isolda. Otra cosa que hace Garcilaso de la Vega es introducir una forma poética creada en Italia por Petrarca, que se conoce como el soneto, y la forma del soneto entonces son 14 versos. Generalmente esos 14 versos están divididos en 4 estrofas, 2 cuartetos o 2 estrofas de 4 versos y 2 tercetos o 2 estrofas de 3 versos. Pero no siempre es así. Si ustedes miran los sonetos de Shakespeare, por ejemplo, no están divididos en estrofas, simplemente tienes los 14 versos continuos. Hemos hablado en la introducción a la poesía sobre la rima, y si ustedes miran a la derecha podemos ver entonces lo que se conoce como el sistema de rimas. Si miran la letra A que está frente al primer verso, nos indica que ese verso está inaugurando una secuencia que tiene la rima en la sílaba ena, azucena. Y la misma letra A entonces la ponemos frente al cuarto verso, porque ahí está la palabra refrena. En el quinto verso, el primero de la segunda estrofa, vena. En el octavo verso, desordena. Son letras mayúsculas porque, si ustedes recuerdan, hablábamos de arte menor y arte mayor, y aclaro, de arte menor son versos hasta las 8 sílabas
y de arte mayor son versos de más de 8 sílabas. Todos estos versos que aquí tenemos son de más de 8 sílabas, en realidad tienen 11. En tanto que de rosa y azucena, 11 sílabas. Y si miramos todos los versos, todos tienen 11. Se muestra la color de vuestro gesto, 11 sílabas. Los sonetos generalmente tienen ese número de sílabas. Simplemente entonces miremos que el segundo verso y el tercero también tienen rima, gesto, honesto, y esa misma rima se repite en la segunda estrofa, presto, enhiesto. Es lo que se conoce como rima abrazada porque el primer y último verso de cada estrofa parecen rodear o abrazar los dos versos del medio. Al llegar a los tercetos se da entonces una secuencia distinta, primavera, en el primer terceto rima con ligera, en el último terceto, airado, rima con helado, cumbre con costumbre. Allí en esos tercetos a veces se hacen algunas variaciones, pero generalmente es así. Uno de los versos del primer terceto rima con otro de los versos del último terceto. Bueno, como les he dicho, la parte formal es simplemente una manera de describir, no nos detenemos mucho tiempo en ello, nos interesa mucho más el contenido, la interpretación del poema que estamos estudiando. Leamos el poema. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro admirar ardiente honesto enciende al corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelos presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Bien, es un poema convencional de la época. Para nuestro tiempo puede ser motivo de cuestionamiento que la mujer sea vista como un objeto, como una suma de objetos bellos, pero para la época era corriente. Hay una identificación entre la mujer, la belleza de la mujer y la divinidad. Recuerden que está asociado con ese culto de la Virgen que también surgió cuando surgió el amor cortés. Hay una simultaneidad entre esos dos fenómenos. Entonces la mujer siempre representa algo más que lo mundano, en cierto modo representa una divinidad implícita. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este poema? Bueno, está haciendo una serie de conexiones entre la mujer y los objetos bellos. Dice, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto. Ese en tanto es, miren que la primera y la segunda estrofas empiezan de la misma manera, en tanto que, es decir, mientras esto pasa, esto es temporal, esto se va a acabar, pero mientras eso ocurre, está el consejo de la tercera estrofa, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. Y entonces la rosa serían los labios rojos de la mujer, que son símbolo de juventud. La azucena, esa flor blanca, representa también la belleza de la piel, la suavidad de la piel. Noten que otra vez la blancura es un atributo central en esta literatura europea de la línea cristiana. La blancura de la piel, el rojo de los labios, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Entonces, cuando una mujer es joven, esos colores vivos, esos colores frescos asociados con las flores y esa mirada intensa enamoran. Todo lo que este poema resume es un consejo. Está diciendo, mientras tú estás joven, mientras eres bella, tienes que hacer algo porque después no podrás hacerlo. Ese algo lo veremos hacia el final del poema. Miremos la segunda estrofa. Y en tanto que el cabello
Y aquí entonces se está hablando de otro atributo muy, muy claramente racial, que en la vena del oro se escogió, es decir, el cabello de la mujer tiene el color del oro, es un cabello rubio, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Es decir, ese cabello que es como el oro, se sacude con el viento y acaricia ese cuello, que también es un cuello joven, que también es un cuello fresco, símbolo de la juventud. Entonces, ya está representada la juventud en las flores frescas, en el oro, y el consejo está en la tercera estrofa. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. Aprovecha de esa primavera el fruto. Aprovecha la juventud. Aquí la primavera y la juventud están asociadas directamente. Y viene la parte un poco sombría de la historia, y es: antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Es decir, el tiempo airado es una expresión muy interesante, porque la palabra airado significa enojado, y es casi una descripción gráfica del enojo de algunas personas. Cuando alguien está enojado, generalmente hace movimientos violentos que sacuden el viento, por eso la palabra airado. Y cubra de nieve la hermosa cumbre. La hermosa cumbre es ese cabello rubio, y ese cabello rubio cubierto de nieve es cuando se pone blanco, la llegada de las canas, la llegada de la vejez. Entonces esa nieve que cubre la hermosa cumbre es el cabello blanco que señala la llegada de la vejez. Y concluye: marchitará la rosa el viento helado, ese viento helado es el tiempo, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Y esas dos últimas líneas son un claro ejemplo de paradoja, porque la edad o el tiempo lo cambia todo. Hace que los niños se vuelvan adultos, hace que los adultos o los jóvenes se vuelvan viejos, y hace que los viejos se mueran. Es decir, la edad lo está cambiando todo. Solo hay una cosa que no cambia con la edad, y es esa tendencia a cambiar las cosas. Noten la paradoja. La edad cambia a las personas, pero la edad nunca cambia esa tarea que está haciendo de manera constante. Entonces, al final, esa rosa que estaba fresca es una rosa marchita. Es claro el motivo, y lo veremos en otros autores que vamos a estudiar próximamente. Viene de un poema de un autor latino muy famoso que es Horacio, y es lo que se conoce como el carpe diem. Vive el momento, agarra ese momento de juventud, aprovecha cuando tienes la oportunidad de hacer las cosas, cuando tienes la energía, cuando tienes la belleza, porque vendrá el tiempo, y con el tiempo vendrá la vejez y también la muerte. Pero antes de ver otros autores que han tratado el tema del carpe diem, del agarra el instante, aprovecha el momento, veamos otro soneto de Garcilaso de la Vega. En este caso tenemos el soneto cuarto. Antes de leerlo, miremos otra vez la estructura de las rimas. La primera y la segunda estrofa o cuartetos tienen la misma estructura del poema anterior. Esperanza rima con desconfianza, mudanza y bonanza. Mientras que levantado rima con grado, cansado, estado. Son rimas consonantes, porque noten que no solamente se repiten las vocales, sino también las consonantes. En tanto que los tercetos sí tienen un sistema de rimas más ordenados que el soneto anterior. Brazos rima con embarazos, rompiera rima con quiera, espeso rima con hueso. Entonces, eso está muy claro. Y el número de sílabas, como ya lo hemos dicho, 11. Un rato se levanta mi esperanza, 11. Más cansada de haberse levantado, 11. Y así sucesivamente. Bien, olvidémonos de la rima, del número de sílabas, y vamos a leer el poema.
Dice, un rato se levanta mi esperanza, mas cansada de haberse levantado, torna a caer y deja mal migrado, libre el lugar a la desconfianza. ¿Quién sufrirá tan áspera mudanza, del bien al mal, oh corazón cansado? Esfuerza en la miseria de tu estado, que tras fortuna suele haber bonanza. Yo mismo emprenderé a fuerza de brazos, romper un monte que otro no rompiera, de mil inconvenientes muy espeso. Muerte, prisión no pueden ni embarazos quitarme de ir a veros como quiera, desnudo espíritu u hombre en carne y hueso. Bueno, es una declaración de amor, y es una declaración de amor en la línea del amor cortés que hemos mencionado, que es aquel que vence numerosos obstáculos, es el que vemos en las películas, es el que vemos en las novelas románticas, que tiene su sentido en la medida que haya obstáculos. Desaparecidos los obstáculos, parece que ese amor se queda sin motivación. Por eso esas historias terminan el día del matrimonio. ¿Qué nos está describiendo aquí este hablante lírico? Recuerden que en los poemas tenemos un hablante lírico, así como en las narraciones tenemos un narrador. El hablante lírico está describiendo una oscilación entre el tener mucho valor y el desfallecer por el cansancio o por el desaliento. Es casi que una reacción de extremos. Dice, un rato se levanta mi esperanza, es decir, por momentos me siento muy ilusionado, tengo mucha esperanza, mas cansada de haberse levantado, torna a caer y deja mal migrado, libre lugar a la desconfianza. Es decir, es esta persona, o los sentimientos de esta persona oscilan entre tener mucha ilusión, muchas esperanzas, mucho optimismo, a estar cansado, a no estar seguro de que va a lograr lo que se propone. Noten que la esperanza aquí está personificada, es decir, estamos en presencia de, puede ser una alegoría o en cierto modo una prosopopeya, una personificación, porque la esperanza está representada como un personaje que se levanta y que se cae. Y continuemos con la segunda estrofa. ¿Quién sufrirá tan áspera mudanza del bien al mal? Ahí está la antítesis entre el optimismo, la esperanza y la desconfianza. Oh corazón cansado, otra vez aquí una figura de lenguaje en la cual entonces se está invocando al corazón, se le está hablando, el hablante lírico le está hablando al corazón y le está diciendo, esfuerza en la miseria de tu estado, que tras fortuna suele haber bonanza. Es decir, le está hablando a su corazón y lo está alentando para que se levante, porque después de esa caída, esa desconfianza, viene la bonanza, vienen los mejores tiempos. Y aquí entonces ya la declaración en la tercera estrofa del propósito del poeta. Yo mismo emprenderé a fuerza de brazos, es decir, se propone enfrentar una tarea, romper un monte, es decir, que figurativamente es capaz de romper con sus propios brazos un monte que ninguna otra persona sería capaz de romper, que otro no rompiera, de mil inconvenientes muy espeso. Es decir, los obstáculos, las dificultades para llegar a su amor están representados por la idea de una montaña a la que este personaje se siente optimista y capaz de destruir con sus propias manos. Y el final es una declaración muy interesante que después, cuando estudiemos a Quevedo y otros poetas, adquiere unas sutilezas mejores o mayores. Y aquí dice, muerte, prisión, no pueden, ni embarazos, quitarme de ir a veros. Es una declaración muy fuerte porque está diciendo, cualquiera que sean las dificultades, incluso si soy prisionero, si estoy en una cárcel, incluso si estoy muerto, voy a ir a veros. Esa es una promesa difícil de cumplir, pero obviamente el enamorado está lleno de esperanza, está lleno de optimismo y dice, de todas maneras voy a buscarte, de todas maneras iré a veros, así esté muerto. Por eso remata el poema diciendo, como quiera,
desnudo espíritu u hombre en carne y hueso. Es decir, vivo o muerto, llegaré a buscarte. Ese es el clímax del poema y veremos que ese momento culminante es otra forma, otro elemento de la poesía, cuando todo el poema se va desarrollando como un proceso que crece y que finalmente alcanza el momento más sublime al final. Aquí nos está diciendo, no importa lo que pase, no importa si estoy prisionero, no importa si hay dificultades, no importa si estoy muerto, de todas maneras iré a ti, iré a buscaros, iré a veros, como dice el enamorado. Es decir, es una declaración de amor con toda la fuerza, con toda la intensidad que puede ser concebida. Bueno, continuaremos entonces en otros videos hablando de los autores del Siglo de Oro. Solo quiero recordarles entonces que cada uno ha recibido un autor diferente. Van a preparar una presentación como esta sobre un poema de ese autor que les ha tocado, y el ensayo pueden hacerlo sobre ese poema y otros más, comparando temas, identificando no solamente las características formales del poema, sino también sus temas e ideas principales.